9 de la mañana con 4 minutos. Hoy en cara a cara muchos temas que son particularmente ecos de la rueda de prensa matutina del presidente López Obrador de ayer. La relación con la prensa, los medios de comunicación, si se hizo o no público quien encabezó el operativo fallido en Culiacán de hace un par de semanas. Vamos a analizar estos y más temas con Jorge Rocha. También Jalisco ya es primer lugar en dengue. Ahora sí superó al estado de Veracruz por 5 casos confirmados. Ya Jalisco es el estado con más casos a nivel nacional. Y tendremos posibilidad también de conversar. Los estudiantes de la Universidad de Guadalajara votaron masivamente en estas semanas para elegir al próximo presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. La contienda más cerrada de la historia de la Federación de Estudiantes la ganó Javier Armenta por 800 votos de un universo total de 162,000 estudiantes que votaron. Es decir, estamos hablando de una elección muy cerrada. Tenemos posibilidad de platicar con él y, por supuesto, cualquiera de los temas que nos propongas para abordar este viernes ya 1 de noviembre. Hasta las 10 estamos aquí en esta mesa en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucent. Son 9 de la mañana con 6 minutos. Jorge Rocha, ¿cómo estás? Buen Enrique, viernes. Muy buenos días y buenos días a la gente que amablemente nos escucha en esta mañana fría, fresca ¿Cómo llovió ayer? y caótica, porque con ayer? los árboles que se cayeron, los semáforos que no sirven, la verdad es que hoy me costó más trabajo llegar. No. Pero Cayó un pero tormentón bueno. ayer en Guadalajara. Sí, pero fíjate, y largo. Son los temas del cambio climático, sí, o sea, y además con muchísimo viento. Muchísimo Viento, que fue realmente lo que provocó los estragos, digo, además de las inundaciones a las que desafortunadamente ya estamos habituados, ¿no? Pero sí, fue una lluvia muy atípica y bueno, eso sí, a la gente que iba a celebrar el Halloween literalmente se lo aguaron, ¿no? Sí. Tal cual. Entonces, hasta los que iban a hacer travesuras, ¿no? Exacto, ya no pudieron, pero bueno. Ya no pudieron. También me reportaron ayer una cantidad de personas que se quedaron ahí en las paradas de camión porque pues entre el Halloween, dijo el gobierno del estado que no iban a dejar de pasar, pero pues muchos ni se arriesgan, muchos conductos y se estacionan, y la lluvia. Entonces, por ejemplo, en el caso de Periférico, pasabas y veías muchísima gente esperando el camión y nunca pasó, y los taxis cobrando, pero bueno, no, el precio a manos ayer, llenas. Yo ayer estuve precisamente, en el ITESO se abrió una exposición sobre la barranca del río Santiago. Y ayer me fui en transporte de estos de los de Uber y el precio estuvo terrible, ¿no? Yo pagué uno de que habrán sido unos 7 kilómetros, 6 kilómetros y cachito, 300 pesos, 300 y tantos pesos. Sí, ayer el Uber estaba desatado. En tarifa dinámica. Así bueno, es. Siguen, y hoy siguió hablando de este tema el presidente López Obrador, Jorge Rocha, pues un enfrentamiento ayer con periodistas, porque el presidente decidió utilizar en vez de para rendir cuentas sobre el fallido operativo, decidió utilizar el púlpito de las mañaneras para señalar a los periodistas que él cree que hacen mal su trabajo. Mostró una portada de La Jornada, que es cierto que se equivocaron con la fotografía, eso es innegable, pero utilizando frases que no, creo que no tendrían que estar ahí presentes, como por ejemplo, le muerden la mano a quien les quita el bozal, haciendo referencia a Gustavo Madero y a Francisco y Madero en los tiempos de esa relación dura que tuvo con la prensa en los primeros años de la Revolución. Está bien, bueno, yo soy de la idea de que la prensa no es intocable, los que hablamos no somos intocables, tenemos que ser sujetos a crítica permanentemente, Jorge, pero una cosa es esa y otra cosa es llegar a faltar el respeto y hacer este tipo de alusiones en donde parece que quien da de comer es el poder, quien quita el bozal es el poder, o sea, son frases de pronto muy ofensivas, seguramente hay periodistas buenos, malos, pero
creo que excesivas de parte del presidente. Fíjate que yo lo que creo es que este tema del operativo fallido es el primero que realmente descoloca al presidente. Yo lo coincido contigo. ¿No? Yo creo que en otros había de alguna manera dado cuentas bien, en otras quizá no bien, pero había salido bien al quite. Pero yo creo que esta es su primer crisis de comunicación real, porque efectivamente el operativo así fue fallido en el proceso como tal, pero además en su proceso de comunicación. Y eso, pues bueno, también vimos la comparecencia ayer en el Congreso. De Durazo. Y a Durazo que le dieron con todo, literalmente. Pues es que Durazo sí mintió, Jorge. Sí, claro. O sea, digo, puede ser que le hayan dado mala información, yo no creo que no creo que nadie lo quiera hacer con dolo, pero él dijo mintió. Que se habían encontrado con el hijo del Chapo, digamos como de una forma espontánea, sin haber hecho una estrategia, y después nos dimos cuenta que no, que Estados Unidos había pedido la extradición. No, el tema ahí se les hizo bolas, se le engrudó el proceso como tal del operativo, pero además el proceso de comunicación. Y yo sí creo que es la primera vez a lo largo del sexenio que el presidente sí lo veo descolocado, sí lo veo no sabiendo qué hacer, sí lo veo no dando respuestas suficientes. Y ojo, a lo mejor la parte comunicacional no es la importante o la más relevante. Para mí lo verdaderamente preocupante es cuál es la estrategia de seguridad que estamos siguiendo, que ya tenemos tú y yo en esta mesa y en otras, diciendo desde hace casi un año que, a ver, lo que está haciendo este gobierno no es muy diferente a lo que habían hecho en los detención de gobiernos Capos sí anteriores. En detención de Capos sí. Y yo creo que era una buena apuesta de esta administración no detener Capos. Es decir, mejor apostar por la paz a reventar las plazas. Pero en este caso es lo que asombra, que de pronto das un volantazo en lo que era uno de tus principios, que era mejor pacificar, y después no lo haces bien, parece que es una orden de Estados Unidos. Y por presión de Estados Unidos. Por eso, y está clarísimo que fue la DEA. Ya cada vez entendemos más que fue una presión durísima de Estados Unidos para que México actuara, y a sabiendas que podía generar un baño de sangre en Culiacán, pues actuó de una forma... porque después el presidente dice... Es que entre el baño de sangre y soltar a Ovidio, pues tomamos la decisión correcta. Pues sí. Pero el problema no es entre una y otra, ¿no? Es que sabes que ahí el problema es que ya llegaron a un punto que era esa decisión, desafortunadamente. No, ahí sí, pero vámonos 2 pasos atrás. Claro. ¿Por qué haces un operativo así? ¿Por qué no resguardas los departamentos y las viviendas de los militares? ¿Por qué lo haces bajo presión en un momento que no era el adecuado? Con inferioridad numérica claramente, sin controlar el territorio, sin avisar a las fuerzas estatales. O sea, no es mal. No es una u otra. Ese es el falso dilema que de pronto pone el presidente sobre la mesa. Claro, y sí, yo vuelvo a repetir, obviamente es un operativo fallido en toda su concepción y estructura, que al que se le suma una crisis comunicacional que genera que el presidente hoy por hoy lo veamos descolocado y haciendo cosas que yo creo que ahora sí podríamos decir es que es el peor momento que ha vivido el presidente López Obrador en su gestión. Y ya lo habíamos señalado, el tema de seguridad. Sí, ahí está. Es el tema clave donde si no genera avances sustantivos va a empezar a perder popularidad. Sí, porque yo creo que, a ver, economía, creo que la gente puede tener... Mientras no estemos en un momento difícil, un poquito, la inflación está baja, el tipo de cambio no está en niveles preocupantes. La economía no es problema en este momento. La corrupción, hay credibilidad en torno al proyecto de combate a la corrupción del presidente, más allá de si es muy voluntarista o no, pero la seguridad es el gran asunto y donde, como lo dices, Jorge, no hay una estrategia distinta a las anteriores. Hay algunos matices con relación a las... Matices, pero... y creo que estas alusiones, de verdad... y lo hemos platicado muchas veces, Jorge, yo creo que los presidentes, los gobernadores, quien sea, se pueden defender de la prensa, hacer alusiones, decir que no están de acuerdo en cómo cubren las notas. Eso es parte de la libertad de expresión y parte del debate democrático. ¿Pueden rebatir? Esa es una, y otra es hacer ese tipo de descalificaciones que sí creo que denigran pues la labor de... Porque por un lado habla mucho el presidente de mejorar las condiciones de los reporteros, y le aplauden incluso ahí en la mañanera, y por otro lado exhibe a los medios, exhibe a los periodistas, se confronta con reporteros que no quieren hacerle daño al presidente, quieren hacer su labor y ya. A los que tiene que exhibir el presidente, a los que hicieron malas cosas de su propio gobierno. Y ahorita hablamos de si debió haber o no dado el nombre del coordinador del operativo. Tengo a Javier Armenta, Jorge, que va a ser a partir del 15 de noviembre nuevo presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la FEU.
Armenta, ¿cómo estás? Bien, Enrique, ¿y tú? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues muy cerrada contienda por la FEU. Ahora sí parece que hubo, ¿cómo dirían, Jorge? Pateo libre. Es tipo 2006, ¿no? Tipo 2006. Estuvo muy cerrada, ¿no? 800 votos de diferencia entre tu candidatura y la de Alan, ¿no? 903. 900 votos. Bueno, 903. Menos de 1000. ¿En porcentaje cuánto es eso? Creo que es menos del 1%, creo que es más del... Sí, a la 2006, ¿no? Sí. Del 0.5, pero más o menos por ahí fue la diferencia. ¿Cómo te explicas eso, una contienda tan cerrada? Nunca habíamos vivido una así en la FEU. Pues bueno, la explicación que yo le puedo dar al proceso es que sin duda la FEU está teniendo grandes cambios, como está teniendo la sociedad en general y particularmente los estudiantes, donde era muy importante tener una contienda de estas características, donde pues se sintiera, además de la emoción, y una contienda en este formato invita a que no solo los candidatos, sino sus equipos se esfuercen por dar la mejor campaña, y eso sin duda fortalece a la institución. Yo creo que los otros dos compañeros y compañeras, Fernanda y Alan, que participaron, dieron una campaña de mucho nivel, sí. Y sus equipos, además de hacer buenas propuestas y significativas para la institución, pues bueno, la verdad es que los que participamos en la FEU quedamos bien emocionados con este cierre. Oye, aparte, bueno, desde que yo era estudiante de la Universidad de Guadalajara, Armenta, un debate que teníamos interno era el abstencionismo, el altísimo abstencionismo que existe en las elecciones de FEU o en las elecciones de consejos, de consejeros de centro, de división, de general universitario. En esto estamos hablando de 162,000 votos, es decir, los estudiantes salieron a votar. Sí, sin duda salieron a votar. Salieron a votar mucho más en las prepas que en los centros, pero... ¿Ah, sí? Sí, claro, en las prepas hubo un índice de participación mucho más importante, pero también en los centros, digo, ahorita no tengo como las gráficas particulares o los porcentajes, pero en la mayoría de los centros universitarios hubo un incremento significativo, en unos más que otros, en la participación. Siempre en la elección de la FEU se votó poquito más, pero en esta se votó poquito más porque sin duda, y que así fue, el estudiante tuvo la percepción de que su voto podía hacer la diferencia, y así fue. ¿Qué le propones a los estudiantes como nuevo dirigente de la FEU? Supimos los datos, por ejemplo, de la consulta que hizo la FEU con relación a los problemas que están sufriendo los estudiantes de seguridad, pero también de enfermedades mentales muy marcadas, problemas psicológicos a la hora de afrontar sus clases, lo que supone el estrés, pero también de transformación institucional, Armenta, porque es cierto que en esto vimos un proceso participativo, pero a nivel mundial las organizaciones de estudiantes están transformándose de forma muy profunda y creo que la FEU también ya necesita una reforma, ¿no? Sí, ya la tuvo en algunos sentidos la FEU, y eso no solo por una expresión o por la presidencia de Chuy, sino hubo consensos donde se reformaron temas interesantes este año en la organización, como la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y su acceso a los espacios de toma de decisiones. Eso ya se celebra. Sin embargo, no es solo en los estatutos, creo que también se tiene que reformar o se tiene que repensar la forma de trabajo de la organización. Yo en concreto tengo claro dos cosas. Primero, se le va a dar continuidad a los proyectos que después de una evaluación se encuentre que efectivamente fueron positivos y que se están cumpliendo los objetivos que se planteó la administración. Ejemplo, Sendero Seguro, que en mi opinión es un muy buen esfuerzo. ¿Qué tanto habrá alcanzado o no los objetivos que se planteó el presidente Chuy Medina cuando lo propuso? Habrá que analizarse. Sin duda sin duda va a haber continuidad, y lo que vamos a analizar es para qué fue efectivo y en qué medida. Pero hay agendas muy pendientes que vamos a abordar, y bueno, en concreto nosotros proponemos continuidad a lo que funcionó e innovación a lo que no se ha atendido o lo que se tiene que resolver, como el desarrollo integral que menciona. Sí. No solo lo que aprende, sino el desarrollo del ser humano es importantísimo en la universidad, que existe un comedor universitario en todos los centros universitarios, que ofrezca comida de calidad y barata, porque hay algunos que está cara, las cafeterías, que todos los lugares, todas las escuelas tengan una cafetería de calidad y por supuesto no caro. Por supuesto la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, y en ese tema va que no vamos a dar un paso atrás, que es la prevención del acoso y el hostigamiento y su sanción si se presenta,
Y por supuesto agendas duras como el transporte público y el tema, repito una vez más, de la inseguridad, que tampoco vamos a dar un paso para atrás, ¿no? Entonces, todos esos los vamos a abordar, pero también le vamos a preguntar a los estudiantes desde su realidad qué necesitan, ¿no? Y por otro lado, además de dar continuidad e innovación a estos temas, lo que también planteamos, y es un reto cultural, es que pues queremos reproponerle a los estudiantes una manera de cómo nos vamos a relacionar, porque sí, nosotros tenemos la responsabilidad de dar resultados, pero también creo que todos tienen algo que aportar, ¿no? Y estoy seguro que los mexicanos quieren aportar, y los estudiantes quieren aportar. El tema es que nosotros tengamos los cómos bien claros, y que ellos también, y sepan que si tienen un proyecto, tienen ganas, en la FEU están las puertas abiertas, pero que todos conozcan los cómos, para que el talento aquí encuentre un espacio donde puede coincidir en la FEU y entre todos sacar adelante estos temas importantes. Te quiere formular un planteamiento el doctor Jorge Rocha, que está aquí conmigo. Armenta, primero felicidades por el triunfo que obtuviste, y la primera pregunta es ¿cómo ves tú la relación que tendrían que ver o que tendría que tener la FEU con otras organizaciones de estudiantes que existen en la ciudad, con la posibilidad obviamente de quizá conformar agendas únicas para tener mayor capacidad de presión para las autoridades? ¿Tú cómo ves como este los desaparecidos, tema? donde Por hubo desaparecidos, ahí, ¿no? Exacto. Ya en algún momento se dio esta confluencia, incluso en lo de senderos seguros, pero ¿tú cómo ves este tema? No, yo lo veo, pues sustancial, clarísimo. Cada universidad le aporta algo distinto, aunque todos somos universitarios. La realidad es distinta, que podamos tener cada uno. Si se nota en los centros universitarios, también se va a notar en los centros de estudios como estos. Sin duda, nos necesitamos unos a los otros para poder transformar nuestra ciudad, nuestro estado. Eso es lo que yo pienso. No he tenido comunicación con los con los de la zona metropolitana, o al menos del estado, con algunos solamente, y sí con los de otros estados, pero sin duda vamos a tener una mesa y tenemos que empujar agendas en conjunto, porque si no, tenemos menos probabilidades de lograr trascender e incidir en la agenda pública. Eso es lo que yo pienso. Javier Armenta, presidente electo de la FEU, próximo 15 de noviembre, ya pues en forma, ya en funciones. Gracias. Gracias, Enrique, y feliz cumpleaños, creo que fue ayer, ¿eh? Gracias. Que tengan buen día, gracias. Hasta luego. 9 de la mañana con 21 minutos. Vamos al corte, Jorge. Hay muchos temas también de Jalisco que analizar. Ya somos primer lugar en algo. Ah, sí, claro. Está bien, ¿no? Sí hemos ido también en Olimpiadas Juveniles y eso, ¿no? Sí, no vamos a tener liguilla, pero sí somos primer lugar. No hables de esos dengue. temas, Jorge. Vamos al corte. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Escríbenos. A ver, hay muchos comentarios, Jorge, leemos algunos sobre el asunto de la prensa y la relación. Nos dice José Manuel Covarrubias, por ejemplo, con respecto a la prensa tradicional, no es novedad que maquillan la información o malinforman. Esos son los profesionales de la información, esos periodistas, entre comillas, no pasarían cualquier materia en universidad, los tronarían por sus fuentes de información. Pues señale quién, ¿no? O sea, sí. Digo, porque hablar en abstracto, esos periodistas, esas fuentes tradicionales que hoy López Obrador le parecen tan malas, pues tal vez no le parecían tan malas cuando hablaban de Peña Nieto, cuando hacían reportajes como La Casa Blanca, que lo publicó una prensa tradicional, o cuando hacían reportajes sobre la estafa maestra, que lo publicó la prensa tradicional. Hablar en general es como decir, es que esos médicos mentirosos que te diagnostican algo y que no, o esos arquitectos corruptos que te cobran de más, pues, ¿quién? No, mira, efectivamente yo sí creo que sigue habiendo algunos medios que pues sí son de dudosa reputación, sin duda, pero me parece que en este país sí hemos avanzado en tener una prensa libre, con cada vez más reportajes de investigación, que es lo que realmente se necesita, periodismo de investigación, no tanto periodismo de declaración, que es lo que desafortunadamente todavía persiste. Pero sí, yo creo que ya tenemos cuerpos, periodistas en lo particular, medios que hacen de manera muy seria su trabajo, que efectivamente de repente algunos puedan tener alguna exageración, algún dato no confirmado, pues eso es, digamos, parte del asunto, ¿no? Ya no se traga todo así, o sea, a ver, yo siempre pongo este ejemplo. Peña le metió a los medios
No. Una cantidad, ahí están los datos de Fundar. Extraordinaria. Nunca antes, Jorge. Extraordinaria. En promedio 8,000 millones de pesos por año. Sí. 8,000 millones de pesos por año, para que usted se dé una idea, es como casi todo el presupuesto de Guadalajara en un año. Es más, 2,000 millones de pesos más que el Fondo Nacional de Desastres. Ahí está. Así de sencillo. Y lo hizo para alterar la realidad. Y la realidad no se alteró. No se alteró. La gente sabía del gasolinazo, la gente sabía de su corrupción, la gente... O sea, eso de pensar que por comprar la prensa la gente se traga, no, pues le cambia de canal, le mueve de estación de radio, compra otro periódico. Con las ofertas que tenemos Pero ahora, ojo, y esto lo digo en términos de compromiso social, Jorge. Está bien que no creamos en muchos medios, pero en el que creemos hay que pagar suscripciones. Hay que apoyarlos así. Porque si no, lo que nos damos cuenta, Jorge, y lo que vemos en el panorama, por ejemplo, local, en Jalisco, es que los medios se tienen que ser chiquitos, porque no sale. Claro. Porque si no quieren depender del dinero del gobierno, no hay forma. Las empresas empiezan a anunciar ya en otras instancias, en redes sociales, que a veces son más baratas. Y ayer nos enteramos, por ejemplo, que una cantidad de super reporteros de NTR perdieron su chamba. ¿Por qué? Porque no hay anuncios y porque no dependen del dinero del gobierno. Claro. Mural a la mitad. También, ¿por qué? Porque no hay. Y se Entonces, nota. Y se nota. Se nota en la calidad. Entonces, si le tenemos aprecio a la libertad de expresión, hay que pagar por ella. que hacer ese a uno. Si cada tapatío se suscribiera a uno, yo sé que a veces es difícil, que apenas ajusta para final de mes, pero con lo poquito que se pueda. Con eso tendríamos, yo creo, que una prensa más libre y unos medios de comunicación más independientes, porque es muy fácil decir, miren, chayoteros todos, pues no hago nada. Pues sí. No por apoyar a quien yo creo que hace bien la labor en materia informativa. Fíjate, ¿no? que esto que acabas de señalar, por ejemplo, es muy claro en Estados Unidos, es muy claro en Europa, donde efectivamente la gente resguarda sus medios. Y el resguardo es fundamentalmente, yo pago suscripción y claro, a propósito de eso yo puedo exigirle a ese medio, oye, pues me estás dando buena calidad, me estás dando basura, mala calidad, me estás dando basura, o esto está muy bien. O sea, yo creo que también... O contrasta la información. Claro, si uno paga, entonces por supuesto que eso te da, digamos, también un derecho de reclamo. Cuando le empezamos a exigir al gobierno, cuando pagamos impuestos. Claro. Quien no paga impuestos... Sí, no exige nada, o bueno, claro. Si exige tiene poca cara para exigir, ¿no? Jorge, ayer habló el director de Prevención y Promoción de la Salud, Mario Márquez. Esto dijo, Jalisco ya es número 1 en casos de dengue. Y quiero reafirmar, el producto, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en la Secretaría de Salud, no está caduco. Nosotros, una empresa internacional como es Bayer, tenemos el aval de Bayer, que el producto se amplió la caducidad para el 2020. Bueno, más de 7,000 casos, Jorge, y esta polémica de que se utilizó a inicios de año insecticida caduco, que había caducado en 2015, pero según el secretario de Salud, la misma empresa que es Bayer, les había mandado un comunicado, un oficio, en donde les decía que no importa, que lo podían utilizar hasta junio de 2020. Yo no tengo por qué dudar de ese oficio del secretario, pero ¿por qué no se hizo público? Claro. O sea, ¿por qué en enero no dijeron, oigan, de la administración pasada nos dejaron insecticida caduco, pero ya nos dijo la empresa que lo podemos utilizar? ¿Por qué esconderlo? Fíjate que a mí con este tema, digo, obviamente las cifras son tremendamente preocupantes. Efectivamente, yo sí creo que también hay un tema de cambio climático que no podemos soslayar. Sí, claro. Digo, bueno, la tormenta de ayer es un ejemplo de eso. Pero yo sí creo que en el tema de la estrategia, de la información, también se le hizo ya bolas el engrudo completamente al gobierno, que sí es una crisis importante, que además mucha gente... Vayan a ver las salas de espera de los hospitales, toda la gente que está queriendo hacer pruebas. Y mucha gente cree que hay subregistro, además. O sea, que yo creo que lo hay. Porque pues dicen, vas a hospitales privados y no se da... Hay subregistro. Entonces sí estamos hablando de una tremenda crisis de dengue en el estado de Jalisco, que por supuesto... pues yo sí creo que necesita haber responsables sobre el tema, porque esto no es, digamos, no es gratuito. Yo creo que el gobierno sí tiene que dar mayor y mejor información sobre el asunto, ¿no? Y asumir culpas en el caso de que lo haya. O sea, yo no sé por qué los gobiernos tienen este afán me parece muy poco sano de decir nosotros nunca nos equivocamos. O sea, yo creo que los gobiernos de cualquier nivel tienen que aprender a decir, a ver, aquí cometimos este error, estas personas son responsables. Pero cada vez es más. Y vamos a resolver. Yo sí recuerdo gobiernos anteriores, locales y nacionales, que eran capaces de decir si nos equivocamos. Ahorita, nada. Fue, a ver, y creo que estaremos de acuerdo. No creo que sea
responsabilidad del secretario de Salud ni cuidar los efectos del cambio climático, ni que estemos viendo lluvias en noviembre todavía, ni que las temperaturas en zona metropolitana de Guadalajara puedan llegar a 27, 28, 29 grados en octubre. Eso no es su responsabilidad y eso ayuda y genera un contexto propicio. Lo que sí es haberse ido del país durante tanto tiempo y que nos decían que no, que todo era mala información, que no existía. Claro. Se generaron una serie de informaciones, Jorge, de que había vacunas, que te vendían en el centro. Y después... De comprar agua de esto coco. del insecticida caduco, Jorge. O sea, Claro, a ver... claro. Yo no dudo, no he visto el documento, pero no dudo que Biden haya mandado eso y dicho, oye, ¿saben qué? Todavía se puede utilizar y que se hayan... Pero ¿por qué no se informa? O sea, ¿por qué no se dice en enero, ¿saben qué? Tenemos esto. Claro. ¿No? O sea, y como no está llegando el insecticida nacional, porque hay retraso en la entrega, vamos a utilizarlo y ya hicimos todas las pruebas necesarias para saber que es eficaz. No se hace. No, y ¿sabes qué? Y otro de los temas claros es, por ejemplo, yo platicando con algunos médicos sobre el tema, me decían, a ver, la fumigación por supuesto que es importante, pero decían, el quitar los cacharros es un tema fundamental, porque me decían, a ver, incluso los huevecillos se quedan y aunque no llueva, si tú no limpias esos cacharros, es de corresponsabilidad social, se no lo puede vuelve a hacer todo el llenar el gobierno. agua y se vuelve a activar el mosquito, es decir, hay un montón de información que no se ha dado y que yo creo que sí sería clave para poder bajar estos índices. Ahora, tú vas, por ejemplo, fíjate, acabado de ir hace un poco a Puerto Vallarta y en Vallarta no hay problema, por ejemplo. Cuando uno pensaría... Al que ahí ¿no? Claro que las condiciones son mucho más propicias, evidentemente, pero es una población que ya sabe, está acostumbrada, se hacen las acciones de prevención necesarias y entonces, aunque están en costa, por supuesto que el índice no es tan complicado, ¿no? Por cierto, la Contraloría el 29 de octubre, Jorge, le pidió información recibida el 30 de octubre por la Secretaría de Salud, en la que le pide con carácter de urgente verificar si la dependencia obra en original o copia certificada del oficio que suscribe el responsable de aseguramiento de calidad de la empresa Bayer. O sea, que muestra ese papel. Asimismo, verificar en el almacén y o almacenes de la propia dependencia si se cumplieron con los protocolos que en efecto indica el oficio de referencia. Finalmente, verificar si llevaron a cabo las pruebas de bioequivalencia para comprobar la efectividad del material. Todo dirigido al doctor Fernando Petersen, secretario de Salud. Pues qué bueno que la Contraloría actúa, pues sí. Pero no todo es la Contraloría. No, evidentemente. No todo es la Contraloría. Sí, yo espero que pueda deshacerse la línea de errores que se han cometido en este asunto, porque obviamente esto no puede volver a suceder el año que entra. Imagínate en 2020. Exacto. ¿No? Vamos al corte, son las 9 de la mañana con 33 minutos. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Jorge, es llamativo que ya van tantos días del operativo en Culiacán y seguimos hablando de eso y sigue habiendo información encontrada, ¿no? Sobre lo que pasó, cómo, por qué, quién mandó, quién dio la orden, quién encabezó el operativo, ¿no? No, a mí este tema de Culiacán me parece gravísimo, precisamente por esto. Es lo mismo que estaba diciendo con el tema de dengue aquí en Jalisco. Es la misma manera de proceder, es no decir esto pasó, estos se equivocaron, esto no puede volver a suceder y se castiga o se sanciona en lo que corresponda a los responsables. Así de sencillo. O sea, en temas tan delicados como seguridad, como salud, incluso en temas como educación, en todos esos tendría que haber claridad en los gobiernos y asumir, a ver, aquí hubo una cadena de errores que nos costó esto, se asume, se sanciona en lo que corresponda y obviamente, ahora sí hablando en términos de derechos humanos, se aseguran estrategias de no repetición, por favor, ¿no? Daniel Gómez Tagle es especialista en seguridad, también ha hecho investigaciones y conoce el tema del uso de la fuerza y está en la línea telefónica. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, Enrique. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por tomarnos la llamada. En general, ¿cómo has visto la gestión de este tema, Daniel? Pero sobre todo, un hecho que es muy distinto a gobiernos anteriores. Se da el nombre del responsable del operativo, digamos, el responsable
en campo del operativo, no tanto quien toma la decisión. Y esto pues generó toda una discusión en redes sociales, incluso el expresidente Calderón pidió rápidamente que se pudiera proteger a esta persona. ¿Actuó bien el gobierno revelando este nombre, Daniel? No, definitivamente no, Enrique. Hay una relación en la transparencia, que por cierto es una herencia de la administración de Vicente Fox. La transparencia viene empatada con la rendición de cuentas. Sí. No solamente que tú digas lo que está pasando, sino tienes que dar explicaciones de qué es lo que está pasando, y dentro de esa rendición está la protección y la garantía de las personas involucradas y la seguridad nacional. En este caso, con el argumento de que se está transparentando todos los hechos, se filtra el nombre de una persona por orden del presidente, lo cual está violando primero la Ley General de Transparencia. Ya por ahí nos habían comentado el artículo 113, fracción quinta, que dice que la información reservada es aquella que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física. Esa es la primera ley que se está violando de manera directa. Pero se violan también la ley de responsabilidades administrativas, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Nacional, el Código de Justicia Militar y la Ley General de Víctimas, por orden del presidente. Esto es un mensaje muy grave y contradictorio, porque por un lado se dice de que se va a apoyar a los agentes, sí, a reforzar las condiciones de trabajo, pero el exponer el nombre, aunque hoy estén diciendo de que esa persona no fue la responsable... A ver, ya no entiendo, porque hoy dice el general secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, aclaró que el nombre dado a conocer ayer no es el del oficial del operativo que estuvo a cargo a nivel piso. Ese nombre, aclaró, no se dará a conocer porque hay una investigación en proceso y se puede afectar el debido proceso. Es decir, el nombre dado a conocer ayer, ¿sí fue o no fue el responsable? Ya no importa. Ya está señalado. Claro. Está señalado, exactamente. A esas alturas ya no importa si esa persona participó o no participó. El hecho de haber dado ese nombre ayer es un mensaje muy muy grave contra los derechos no solamente de personal de la Secretaría de la Defensa. Hay casi 400,000 agentes de seguridad pública en el país, y lo que nos están diciendo es que pues no se respetan su derecho a la integridad personal. Entonces, si mañana hay un operativo de estas características, Daniel, supongo que muchos mandos van a preferir dar un paso atrás o cómo se protegen, porque mañana pueden ser señalados y no solamente su vida, que yo creo que muchos militares o incluso muchos policías dicen, bueno, pues sé que mi vida puede correr riesgo haciendo mi labor, sobre todo la de su familia, ¿no? Desde luego, ya lo vimos precisamente en el caso de Culacán. Sí. El problema fue que se amenazó a las familias de los soldados. Ahora, imagínate si aparte de que los amenazan, da su nombre. Como tú bien dices, el problema es que no pueden hacerse para atrás. Hay una vocación de servicio. Primero están ahí porque quieren estar ahí, pero luego también hay un código de disciplina. La ley de disciplina del ejército dice que tienen que seguir las órdenes. Aunque la propia ley de disciplina dice que puedes... si tú cumples una orden cuya ejecución constituye un delito, pues te vas a remitir a lo que dice el Código de Justicia. Sí. Es decir, tú podrías no obedecer una orden si consideras que se constituye un delito, pero no dice nada de tus derechos humanos. Sí, aunque los militares tienen la obediencia y la disciplina como elementos básicos de su formación, ¿no? Y yo creo que ayer lo vimos. El general Sandoval, cuando da el nombre, tú lo ves titubear varias veces. Sí, él no quiere dar el nombre. Sí. Sí, es cierto. Pero le está recibiendo una orden del comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Que también, y eso es importante señalarlo, Jorge, hubo muchos columnistas ese mismo día que estaban pidiendo el nombre de forma irregular. O sea, también nosotros tenemos que saber como personas que estamos ante medios de comunicación, y por eso no he dicho el nombre en ningún momento, que nuestra labor también podría, exigiendo cierta información, poner en riesgo a alguien, ¿no? No, lo que pasa es que, yo lo que creo es que cuando hay linchamiento, o sea, cuando se da este tipo de situaciones, se quieren generar linchamientos, se quieren generar chivos expiatorios, y yo creo que ahí desafortunadamente, como bien dice Daniel, pues el presidente cae en el juego de pues señalar el nombre de la persona, incluso aunque realmente se hayan equivocado, de todos modos como bien decían, ya lo dijeron,
pero me parece que esta presión por decir que es que necesitamos este chivo expiatorio es lo que provoca este tipo de errores que yo sí creo que son pero todavía el muy presidente delicados, dice, cuando recomiendan hay que protegerlo, en señalamiento a Calderón, son los que apostaron a la guerra. Yo creo que no hay otra cosa, no tiene nada que ver. No. Si se opta por eso, entonces no hay tranquilidad. El que nada debe, nada teme. Y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Pues es que son posiciones martiriales del presidente. ¿Cómo ves eso, Daniel? Pues mira, yo creo que en el tema de las preguntas, la prensa tiene todo el derecho a hacer las preguntas, tanto como la administración pública tiene la responsabilidad de proteger el trabajo que se realiza para la sociedad. Me parece que no se atreven a decirlo, pero de acuerdo al marco jurídico, ante la ausencia de un responsable material, que sería uno de los 3 secretarios de Estado, el responsable es el presidente de la República, porque cuando participan 2 secretarías de manera conjunta, la autoridad es del presidente. Sí. Y el presidente hasta ese momento no ha asumido su responsabilidad como jefe de los 3 secretarios que han estado sentados a su... Sí, todo se ha ido a Durazo, ¿no? Claro, me parece a mí que un asunto que debemos de prestar atención. Dice durante la conferencia del 30 que se abrió una carpeta de investigación que se le entregó a Guardia Nacional y se constituye en Fiscalía para hacer el reporte. Si el operativo entonces está jurídicamente en manos de la Guardia Nacional y la Secretaría solamente presta apoyo, ¿por qué es el secretario de la Defensa el que da parte de los hechos? No, tendría que ser solamente Durazo, ¿no? Tendría que ser en términos legales. En términos legales, tendría que ser el secretario Durazo dando parte de los hechos, indicando con el apoyo de Sedena. Bueno, es que ahí está claro quién manda, es Sandoval el que manda. Pues, ya después se hace todo el montaje de que Durazo es el... Eso ya sabíamos desde hace ya lo sabíamos, unos meses, ¿no? Pero la ley quedó distinta, diferente. Se supone que hay un mando civil. Claro. Y eso es algo a lo que también me parece que es muy relevante considerando la estructura presupuestal de 2020, Enrique, Jorge. Tenemos aquí en ese caso el ventilar el nombre de esta persona durante una conferencia por orden del presidente está violando 7 leyes, 8 si incluimos la ley de disciplina del ejército. Pero hay que recordar que esta violación de las leyes no sabemos si se da por desconocimiento o por falta de respeto a la ley. Y la otra, para que la Guardia Nacional saliera a las calles, se le escribieron específicamente 3 leyes. Y para el siguiente año se espera que se promulguen la Ley Nacional de Policía y la Ley de Justicia Cívica, que es algo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana está pidiendo. ¿Para qué quieres leyes de seguridad si no cumples las leyes que ya están hechas? Pues sí, la República simulada. Daniel Gómez Tagle, como siempre, gracias. Gracias a ti, Enrique, gracias a Jorge. Muy buen saludo. Muy buenos días, pues sí. Papel mojado, ¿no? Jorge, la ley. Tanto que discutimos de las reformas secundarias. Y después se operan las cosas como Dios les da a entender, ¿no? Sí, pero fíjate que yo creo que vuelvo a repetir, yo creo que el presidente está descolocado en este tema. El momento más difícil. Ahí sí se le están yendo las cabras al monte, como se dice coloquialmente. Yo espero que rectifiquen, espero que sean o escuchen la crítica. Efectivamente puede haber crítica mordaz y con intenciones, crítica, pero a ver, quien hace esa crítica se descalifica solo. Claro. Yo cuando leo algunas columnas digo, bueno. Sí, pero yo sí creo que ahora hay elementos como los que señala Daniel y otros más, muy sólidos, muy sustentados, donde dicen, a ver, hay equivocaciones en este proceso por todos lados, en el operativo y después del operativo, y que se tendrían que subsanar. Y la prensa no los hizo. No, evidentemente no. Al corte, hay muchísimos mensajes, regresamos para comentarlos con el doctor Jorge Rocha. Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Ya estamos en viernes 1 de noviembre. No se hagan bolas, dice Vanessa. Hay mucho migrante que trae muchas cosillas. Solo quieren quitar al doctor Petersen y poner a otro novato, nos dice Vanessa. Por el asunto del dengue. No, bueno, a mí la verdad es que si el señor Petersen se queda o se va, no son temas que a mí me interesen como tal. Lo que sí tampoco tendría que haberse es rendición de cuentas. ¿Quiénes son responsables de esto? O sea, lo que queremos es que en este estado
no tengamos una crisis de dengue, por Dios. Y no hay tema. Y no hay nada para decir que tiene que ver con los migrantes. No, no hay ni una sola evidencia que pueda sustentar una frase de este tipo. Ni siquiera el gobierno ha hecho una referencia al tema migratorio para explicar la crisis de dengue. Sobre todo al cambio climático, a la aparición y multiplicación de los casos de sero tipo 2, que antes eran como el 10% y ahorita son en torno al 80% de los casos. Y el otro tema también es que el mosquito está sobreviviendo a temperaturas más bajas cada vez, y tiene que ver con el cambio climático. María Ramírez nos dice, AMLO simplemente descolocado en todo. Nunca tiene datos verídicos y exactos. Bueno, yo creo que siempre hay una discusión sobre esto, pero yo creo que en seguridad sí, digamos que está haciendo, falta muy poquito para un mes, para que cumpla el año. Y en seguridad, Jorge, sí está haciendo su momento más crítico. Eso sí, sin duda. Digo, no sabemos todavía qué efectos va a tener en términos de aprobación, pero yo sí creo que va a bajar. Sí, eso es indudable. Claudio Villa, buen día. AMLO está siendo víctima de su necedad y su gabinete incompetente. Ahí lo del gabinete importa. Claro, es que eso se ha dicho también desde la sociedad y qué bueno que lo menciona aquí Radio Escucha. Porque sí, el gabinete de AMLO está medianillo, está cortito. Pero fíjate cómo sí importa mucho, Jorge, la capacidad de los secretarios en distintas áreas, porque hay veces que dicen, no importa, porque pues, el presidente tiene muy claro su proyecto, entonces... No, pero fíjate, necesita operadores eficientes. La economía, hay un momento muy difícil a nivel global en términos económicos, pero en México, más allá de que es cierto que el crecimiento va a estar en torno al 0, como casi en toda América Latina, por cierto, las dos propuestas que hizo en su momento el Banco de México, Gerardo Esquivel, Jonathan Heath, que aparte están apostando por bajar las tasas de interés, le están dando resultados. Hay estabilidad económica. ¿Y con Ursúa? Con Ursúa le dio resultados. Ahorita también con el propio secretario Herrera. Sí, Herrera. Ursúa y Herrera. Ursúa, bueno, pero desde Ursúa, ¿no? Sí. El fiscal Alejandro Gertz está haciendo bien su trabajo, silencioso, pero ahí va también avanzando en las... me refiero a que sí los momentos, la parte de seguridad está haciendo crisis, y la parte energética, donde siempre dijimos que ni Romero Oropesa, ni Nale, ni Bartlett tenían la altura. Y ha hecho crisis. No, y fíjate, para que veas que sí importan los perfiles. Sí importan. Y ahí te va, fíjate, en un tema de seguridad y que tiene que ver con estados, pregúntame dónde está Olga Sánchez Cordero. Hablando de marihuana. Sí. Que también está bien que hable de marihuana, no pasa nada. Pero... ¿Dónde está? No, es que la seguridad ya no le toca a la Secretaría. No sé. Sí, pero fíjate, parte de los problemas que tenemos incluso de diseño es, a ver, la Secretaría de Gobernación tendría que jugar un papel muy relevante en estos temas y está completamente ausente. Sí. Fernando nos dice, Arámbula, buen día Enrique, recuérdale a tu entrevistado por teléfono que el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad, es cierto. Totalmente de acuerdo. Es cierto, tienes toda la razón. José Cardona, buenos días Enrique, el video de la detención de Ovidio no queda claro algo. Los disturbios fueron porque lo tenían detenido y en el video se ve claramente que llegan y lo detienen y lo primero que le piden es que detenga los tiroteos. Entonces los tiroteos empezaron antes de que lo detuvieran. Entonces, ¿por qué fueron los tiroteos? Pues porque se sospechaba que lo iban a detener. Claro. Es que entre ellos se comunican, claro. También tienen inteligencia. No, a ver, si una cosa sí lleva a la otra, pero lo que sí tiene razón José en lo que nos dice es que todavía la línea de los hechos es muy difusa. Claro. Se ha querido explicar, hubo en la rueda de prensa ayer una línea de hechos que marcó el secretario de Seguridad, pero siguen quedando muchas dudas. Totalmente. Y en vez de que se convirtiera en un espacio la rueda de prensa ayer para que el presidente y sus secretarios empezaran a responder dudas, se convirtió en una discusión entre prensa y gobierno. Pues, sí, no, lo llevaron a ese campo y la verdad es que yo creo que sí, es un error. Es más fácil decir, aparte diciéndoles, se me hizo muy chistoso, diciéndole al reportero de proceso, ¿ustedes dónde estaban cuando Peña Nieto? O sea, entonces no abrió proceso en 6 años. No, yo creo que no. Digo, así como decir que el proceso era muy blandito con Peña. No. A ver, decir eso sí es un grave error. Si alguien ha sido o fue crítico con Peña Nieto, fue proceso. Desde el primer día de gobierno. Tal cual. Fernando nos dice a Vidaca, buen día Enrique, solo hacer mención al tráfico intenso en vía de Manzanillo, hacia Manzanillo y Periférico Norte, totalmente trabado, eso que los traileros siguen haciendo lo que se les da la gana y bueno, pues ya tienen aparte de su amparo para no tener que tomar el macrolibramiento, entonces ¿para qué hicimos el mentado macrolibramiento, no? Sí. Dice Juan Carlos Lara, no tenían por qué dar el nombre del militar, es intrascendente a estas alturas. Daña y pone en riesgo su propia seguridad. Muy mal el gobierno de AMLO. Jesús
Alvarado, Enrique, buenos días. Si fueron violadas tantas leyes, ¿de qué sirve si no hay castigo a los responsables? Es decir, el presidente se necesitan consecuencias, no solo saber que estuvo mal hacer las cosas. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ese es el problema, pero para eso necesitamos explicaciones ciertas, certezas para decir, en esta cadena de errores, fulano de tal tuvo equivocación, fulano de tal y generar las consecuencias necesarias de acuerdo al, digamos, al grado de equivocación, ¿no? A los grados de equivocaciones. Claro, porque no todos se equivocaron de la misma manera. Y yo creo que aquí lo que decía Daniel tiene razón. ¿Quién se encarga de la seguridad? Sí. Para mí está claro que es el secretario de la Defensa Nacional, pero la ley dice que es Durazo. Claro. Entonces, ahí uno está agarrando competencias que no le tocan desde la ley y otro las está asumiendo y está poniendo su linda carita cuando en realidad Durazo no manda a nadie. Claro. Dice, Durazo está por recibir la metralla política. Bueno, sí, qué dura la conversación. Y qué bueno, ¿eh? O sea, yo creo que las democracias buenas son las que en los congresos se pelean, se discuten, siempre pensando en el interés público. Al final, fíjate, bueno, hace rato viendo algunas notas, el Durazo pidiendo respeto ya hacia su persona, o sea, sí le dieron hasta con la cubeta. Respeten la investidura de por este favor. Congreso. Moisés, buenos días, referente al operativo en Culiacán, el que dio la orden fue Estados Unidos. Tan es así que Durazo lo admitió ayer al decir que aquí no tiene delitos el hijo del Chapo. Totalmente de acuerdo, Moisés. El que dio la orden, pero alguien la tiene que operar. Claro. No creo. Que ese fue ese es el primer error, ¿eh? En una de esas hasta la DEA ya le marca directamente el titular de la Sedena, ¿eh? Claro. Buenos días, soy Federico Alfredo Trejo y pregunto si hay una epidemia tan palpable de dengue, ¿por qué los laboratorios de análisis cobran tan caro? Más de 800 pesos. Ahí está la posibilidad de ir a los de Guadalajara, donde hay un subsidio de parte del gobierno municipal que fue aprobado en Cabildo, propuesto por el regidor Zárate, en donde no te deben de cobrar. En las Cruz Verdes y en los que dependen de la administración municipal. Por si hay algún problema ahí en términos económicos. Yo me hice uno y me costó 920 pesos, una cosa así. Ya. No, pues, sí, pues sí. 3694, Enrique, buen día. En cuestión de dengue, otros años el gobierno mandaba echar unos polvos a las pilas antes de la temporada, así fumigaban es. Este año. Ahora no hicieron nada. Unas pastillitas, sí, claro, en bolsitas. Carlos David Aro, buenos días. El problema toral sobre la relación López-prensa reside en que toda persona o medio que va en contra de López o sus dichos se les considera como medios chayoteros o maiciados. Más la lambisconería más grosera es alabada. Pues sí. Un gobernante que pasa más tiempo justificando sus decisiones y atacando a la prensa en vez de tener acciones. Es un gobierno fallido. Pues si quien critica no necesariamente es porque era chayotero antes. No, ahora, a ver, yo sí, bueno, ahí sí, en una parte discrepo. Y es que, yo sí creo que López Obrador sí se ha metido a chambear en otros temas todo el tiempo. Sí. O sea, que se dedique solo a justificar. No, definitivamente no. Que está en este tema, está muy descolocado, completamente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. El próximo lunes, Jorge, estará aquí con nosotros Patricia Martínez, que es secretaria, coordinadora. Coordinadora, sí. Y para platicarnos del Peribús. Empieza el Peribús el domingo. Sí. Arrancan los trabajos. Fíjate que es una obra a la que yo creo que sí es una muy buena inversión, o sea, sí creo que es algo que va a ayudar. Espero, bueno, al menos lo que ha platicado la propia Patricia o Mario Silva es que va a ser un proyecto ejemplar. Yo espero que sí se logre hacer, porque pues se va a convertir quizá en la primera vía realmente multimodal que tengamos. Sí. En Guadalajara, ya no va a ser una vía de alta velocidad. Exacto. Sino que Periférico va a pasar a ser como una especie de circuito interno. Exacto. ¿No? Con ciclovía, con macrobús, con BRT. Si lo hacen bien, yo creo que va a ser un gran aporte a la ciudad. Sí, aparte hay que recordar que Periférico es la vía más peligrosa de la ciudad. Y de las más concurridas. Y los gobiernos anteriores apostaron por quitarle los semáforos y la volvieron todavía más peligrosa. Esperemos que se opere bien. Eso. Y no nos quede ahí una línea 3, ¿no? Ojalá. ¿No? Porque intervenir Periférico va a generar mucho impacto. Aunque sí es una obra que va a estar más en manos del gobierno del estado. Y yo creo que en eso podemos pedir más rendición de cuentas. Jorge, gracias. Buen fin de semana. Hasta el lunes, estamos aquí a las 9 en Cara a Cara.